Buenos días a todos. Mi nombre es Adit Saban. Soy psicóloga de niños, de adolescentes y de adultos. Soy coach personal y empresarial. Soy terapeuta cognitivo-conductual y doy pláticas y talleres tanto a padres de familia como a adolescentes. Y el día de hoy, el tema que tenemos es sobre la ansiedad. Y tenemos esta pregunta, si hoy en día, la cuarentena que estamos viviendo, si la ansiedad nos maneja o nosotros manejamos la ansiedad. Voy a compartirles esta presentación y vamos a ir trabajando con la presentación. Okay. Entonces, nuestra gran pregunta es, ¿qué es la ansiedad? ¿Por qué se da la ansiedad? ¿A quién le da la ansiedad? Constantemente tengo pacientes que me han dicho, por la ansiedad no me va a dar a mí. La ansiedad solo le da a los adultos o solo le da a los chavos. ¿O qué es tener ansiedad? De pronto, desde que empezó la cuarentena, parecería que es de moda un poco, ¿no? De pronto hay gente que dice, es que tengo ansiedad, sin entender cuáles son los síntomas o a quién le puede dar ansiedad. Por eso me es muy importante el día de hoy con ustedes aclararles un poco de dónde surge, cuál es el origen y a quién le da ansiedad. Lo que sí es importante entender es que a todos, en algún momento de nuestra vida, nos puede dar ansiedad. La ansiedad nos puede dar por periodos muy cortos o nos puede dar la ansiedad durante periodos mucho más largos. Entonces, si nos preguntamos qué es la ansiedad, podríamos decir que es un mecanismo de defensa ante situaciones estresantes y amenazantes. De pronto, cuando vivimos cierta situación en la que hay incertidumbre, nos puede dar ansiedad, ya que esta situación la sentimos amenazante. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que estamos ahorita todos viviendo, que es la cuarentena. Si yo les hubiera dicho hace 3, 4 meses que los reto a que se queden en su 3 meses y que no salgan a trabajar, todos ustedes me hubieran dicho, Adi, esto es una locura, claro que no. Y de pronto nos vemos en una necesidad de estar en la casa 24/7, desayunar, comer, cenar con las mismas personas, trabajar desde casa, pero también cuidar a los hijos, entretener a los hijos, ayudarles a hacer tarea, pero a la vez también he tenido muchos pacientes que me han hablado y me han dicho, Adi, me he quedado sin trabajo y no sé qué hacer. Y no sé cuándo va a acabar la cuarentena y cuando acabe, no sé cuánto tiempo me va a tomar para encontrar trabajo. Y esta incertidumbre, esta angustia de no saber qué va a pasar, esa es la que nos genera la ansiedad. La ansiedad puede ser buena en algunas ocasiones, pero también mala. ¿Por qué? Porque si yo estoy ante una situación que considero que es estresante y amenazante, entonces la ansiedad me va a ayudar a huir, a atacar, a afrontar, a adaptarme según la situación. Pero también la ansiedad puede ser negativa cuando me empieza a generar problemas en mi salud, cuando me incapacita, cuando dejo de hacer las cosas que estoy acostumbrada a hacer, ir a ciertos lugares o juntarme con ciertas personas. La realidad es que cuando tengo pacientes en terapia y vienen por una razón de ansiedad, y ahorita en estos meses cada vez he tenido más personas que han tenido esta problemática de la ansiedad, a veces les digo, no es necesario quitar al 100% la ansiedad. Podemos tener un poco de ansiedad. ¿Por qué? Porque esta ansiedad, si la tenemos poquita, nos va a ayudar a cuidarnos, a cuidar a nuestra familia, a movilizarnos acciones. Pero cuando esta ansiedad sube, es ahí cuando me empiezo a sentir y empiezo a tener una serie de sintomatología. Ahorita más adelante lo vamos a ver. También es importante entender que esta ansiedad perdiendo nuestro estado o de alguna manera hemos conseguido, por ejemplo, cierto puesto en una empresa o cierto estatus económico y de pronto lo perdemos, eso nos genera mucha ansiedad. La ansiedad a cada persona le va a dar de diferente manera ante diferente situación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que yo ante una situación me pueda generar ansiedad, pero puede ser que a mi pareja no.
Les quiero contar aquí un ejemplo que me pasó con unos papás de unos pacientes míos, que cuando empezó la cuarentena, la mamá me decía, fíjate, Adi, que estoy en la cuarentena y yo no lo veo tan grave. Quiere decir que ella ante esta situación lo veía normal, decía, no pasa nada. En cambio, cuando ella veía a su esposo, me decía, mi esposo está de mal humor, grita, se enoja fácilmente. Y eso quiere decir que él vio la situación mucho más estresante, ya que él en ese momento perdió el trabajo y, digo, sigue sin tener el trabajo y tenía mucha ansiedad. Quiere decir que ante una misma situación, una pareja o hermanos o compañeros pueden ver la situación. Uno la puede ver como una situación normal o no tan amenazante, y la otra persona puede ver esta situación amenazante. ¿De qué depende? Depende mucho de cómo afrontamos el estrés, de cómo vemos las cosas, cómo respondemos ante ciertas cosas. La verdad que esto es un poco lo que aprendemos durante nuestra vida y las herramientas que vamos teniendo. Según la herramienta que cada quien tiene y la manera como cada quien soluciona ciertas situaciones, es ahí cómo vamos a ir afrontando la situación. Entonces, ¿cómo podemos tener ansiedad? Hay dos factores importantes. Uno es un factor predisposicional y el otro desencadenante. El primer factor, que es el factor predisposicional, nos habla a nivel biológico, genético. Ya podemos tener este factor. Podemos tener un factor de personalidad en donde es la manera como afrontamos el estrés. Hay personas que cuando están bajo mucho estrés tienen las herramientas, las estrategias, las acciones para afrontarlo. Y hay personas que se angustian mucho, se deprimen, se enojan ante una situación ya que no saben cómo solucionarlo. También existe un factor ambiental, el contexto social. Ha pasado ahorita en estos meses que hemos estado en cuarentena, que al principio hubieron muchas personas que de alguna manera trataron de estar tranquilos, pero de pronto la pareja, los hijos, los papás, etcétera, han entrado en tanta ansiedad que eso también les generó poco a poco ansiedad. Les comparto que yo tenía pacientes que al principio estaban muy tranquilos y de pronto en estas últimas semanas el pico de ansiedad ha subido mucho. Y esto es también porque han estado con personas donde han estado muy ansiosas. Si nosotros convivimos, nos llevamos con personas ansiosas, probablemente nos va a generar tener mayor ansiedad. Pero si nosotros estamos con personas que son mucho más tranquilas o ven las cosas y las situaciones de manera más positiva, eso nos va a ayudar a estar tranquilos. Claro está que ahorita en una situación como la cuarentena, se dice fácil estar tranquilos, pero no es tan fácil. Y más cuando gente ha perdido su trabajo y tiene que mantener una casa y tiene que mantener a los hijos, no es fácil. Pero sí les vamos a dar aquí en esta presentación ciertas estrategias, ciertas recomendaciones para que cuando ustedes sientan ansiedad, lo puedan controlar. Y nuestros factores desencadenantes son situaciones que son vividos como desbordantes, que es un poco lo que yo ahorita les dije. La pareja, que yo les dije, la mujer no lo vio la cuarentena como una situación amenazante y el hombre vio esta situación amenazante porque de pronto me decía, pero Adi, yo soy el que mantengo y me quedé sin trabajo, no sé cuánto tiempo voy a estar sin trabajo y no sé qué va a pasar. También hay muchos acontecimientos que implican esfuerzos adaptativos. Hay personas que se adaptan a ciertas situaciones más fácil que otros. ¿De qué depende? Depende mucho de la personalidad, depende de las herramientas que tengamos, depende cómo vemos la vida. En coaching decimos cómo observamos la vida. Pueden haber dos hermanos que nacen en la misma familia, de los mismos papás, con los mismos valores y asisten al mismo colegio. Uno va a ver una situación mucho más amenazante que el otro. Y entonces nos decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque es una cuestión de carácter, es una cuestión de personalidad, son las herramientas que vamos teniendo en la vida y que vamos desarrollando. Y sabemos, hay personas que son mucho más aprensivos que otros. El que es menos aprensivo en una situación así como la cuarentena, esta situación económica, por lo menos puede decir, bueno, vamos a ver, generemos diferentes acciones para salir de esto. También otro factor es esta incapacidad para lograr nuestros objetivos y nuestros sueños. Muchas personas ahora de pronto dicen, es que yo ya tenía proyectos programados, yo ya tenía visita con clientes, yo ya tenía esto y lo otro. Y de pronto
todos estos sueños, todos estos objetivos, metas, se quedan en stop, en stand-by. Y eso también puede ser, igual que el estatus, el perder cierto estatus en el trabajo a nivel económico, esto también puede ser otro factor que desencadena el tener ansiedad. Por ejemplo, en muchas personas, de pronto un divorcio de los papás puede ser un factor, una situación económica difícil en la familia, pero también hay factores como el cambiar de residencia. Hay personas que de pronto se tienen que ir a lo mejor de México porque les ofrecen otro trabajo, un cambio de trabajo. De pronto una persona pierde su trabajo y en donde estuvo muy cómodo, donde el sueldo era bueno, y de pronto se ve la necesidad de empezar a mandar currículum, de empezar a ir a entrevistas y de empezar un poco desde cero. Y eso también puede generar un factor de ansiedad. Les quiero compartir una historia de un paciente mío, que esto en alguna plática, que he estado dando algunas pláticas, lo comenté y me gustaría platicarlo con ustedes porque viene muy, muy justo con este tema. Esta persona es un adulto que llevaba ya varios años en su empresa. Estaba muy contento, tenía un buen sueldo, tenía un buen horario, estaba cerca de la casa. Y justo hace aproximadamente un año, año y medio, entró un nuevo jefe, un nuevo director. Y en el momento desde que empezó la relación no era buena y mi paciente empieza a tener mucha ansiedad, empieza a tener insomnio, no come bien, llega a la casa y se desquita con la esposa, con los hijos, les grita. Y él llega conmigo a terapia diciéndome, a ti estoy consciente de que no estoy bien. Lo primero es que yo le dije es, tenemos que buscar el origen de dónde viene la ansiedad. Para que nosotros podamos trabajar con nuestra ansiedad, para que podamos controlar nuestra ansiedad, tenemos que entender cuál es el origen. Entonces, cuando estuvimos investigando, nos dimos cuenta que era un tema con él, con su jefe. Finalmente, le di varias opciones. La primera es hablar con el jefe, la segunda es buscar estas técnicas para trabajar, para calmarse, y la última opción era moverse de este trabajo, cambiarse si él no se sentía cómodo. Con el tiempo, durante las sesiones, se empezó a ir a entrevistas hasta que finalmente encuentra este nuevo trabajo y se siente aliviado. Esto no quiere decir que en su nuevo trabajo no va a tener etapas de ansiedad. Claro que sí. Pero el cambiar, el moverse, el salirse de su zona de confort, le ayudó de alguna manera a manejar la ansiedad. Lo que yo sí le pedí a mi paciente es que una vez que se vaya, que sí tenga una plática, un cierre con el jefe y que le diga por qué se está yendo. Y bueno, tuvo esta plática y a la siguiente sesión cuando lo vi me dijo, sabes, a ti me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más libre porque ya le dije a mi jefe qué estaba pasando, aún así tomé la decisión de cambiar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que finalmente uno no tiene por qué vivir toda la vida con ansiedad. No tenemos por qué estarla pasando mal. Hay gente que me dice, pero esa es mi manera de vida. Voy a tener ansiedad. Sí, si gustas y quieres, sí, puedes vivir así. Pero la realidad es que hay técnicas y hay maneras de disminuir la ansiedad. No quitarla al completo, pero de disminuir, de vivir tranquilamente. También cuando nosotros tenemos ansiedad, el tomar decisiones nos cuesta mucho más trabajo que cuando estamos tranquilos. Y por último, también muchas personas cuando han tenido consumo de drogas, alcohol, marihuana, etcétera, cocaína, también les ha generado, puede ser otro factor desencadenante de la ansiedad. Pero sí es importante decirles que puede ser que hay un factor que a mí me afecta y por eso tengo ansiedad, pero puede ser que mi pareja tiene otro factor y él tiene ansiedad por otra situación o por otra cuestión. No a todos nos da ansiedad por el mismo tema. ¿Y por qué se los digo? Justo hace unos días, cuando publiqué esta plática, una persona me escribió y me dijo, pero no es cierto, ahorita en México no hay ansiedad, lo que hay es un tema económico. Todos estamos preocupados y apanicados porque no sabemos qué va a pasar a nivel económico. Y sí es cierto, sí hay un tema aquí económico muy fuerte. Obviamente yo no soy economista, ni soy financiera, ni tengo una bola mágica, ni les puedo decir qué va a pasar. Pero hay una realidad. Cuando nosotros estamos angustiados, estamos preocupados por una situación, puede ser una situación económica, puede ser una situación de salud, puede ser una situación familiar, personal, etcétera, sí tiene implicaciones emocionales, sí las hay. Y la implicación generalmente emocional puede ser ansiedad
o depresión o una derivada de la otra. De hecho, se ha visto que la ansiedad muchas veces es ansiedad con tendencias a depresión o viceversa. Por eso para mí hoy era muy importante dar esta plática, porque sí se ha estado hablando mucho de la parte económica y de lo que va a pasar, pero también tenemos que entender que hay ciertas cosas que no tenemos el control. O sea, no tenemos control de qué va a pasar a nivel económico ni en México ni en el mundo. Y no tenemos control tampoco de si mañana vamos o no a encontrar trabajo. Pero ¿qué sí podemos trabajar hoy en día? ¿En qué sí tenemos control? Es en nuestra parte emocional. De nosotros depende si queremos tener picos y ataques de ansiedad, que ahorita más adelante les voy a explicar cuál es la sintomatología de un ataque de ansiedad, porque puedo tener ansiedad sin ataques de ansiedad. Y el cuidarme emocionalmente, yo creo que es un trabajo que nos toca a todos, que tenemos el control de esto y podemos utilizar ciertas estrategias para estar tranquilos. Eso no quiere decir, y lo aclaro, que si yo tengo una situación económica, una dificultad económica, mi ansiedad la va a desaparecer o rápidamente puede desaparecer la ansiedad. Pero si tengo un tema económico más un tema de ansiedad, un tema emocional, estos dos juntos me va a generar problemas en mi salud, en mis relaciones, ya sea con la pareja, con los hijos, etc. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que sí podemos trabajar en nuestra parte emocional. Ahora, no todos somos psicólogos y no todos tenemos estas estrategias. En caso de que yo, vamos a decir, veo que tengo ansiedad, que no estoy pudiendo con las técnicas que aprendí y con las recomendaciones, bueno, siempre hay profesionales de la salud que me pueden ayudar a disminuir mi ansiedad. Quiero un poco tocar el tema de qué está pasando en México. ¿Por qué? Porque es nuestro país y porque estamos viviendo acá. Y estas estadísticas las saqué de la Secretaría de Salud y lo que nos dice es que la ansiedad y depresión han aumentado en los últimos 5 años un 75%. Eso quiere decir que no nada más por la cuarentena hay más personas que tienen ansiedad. Quiere decir que ya llevamos 5 años por una situación de seguridad, por una situación económica, también por una situación familiar, estrés, falta de trabajo, etcétera, han aumentado los casos. 75% de los casos es mucho. Quiere decir que muchas personas en México están teniendo ansiedad. Ahora, súmenle más aparte todo el tema de cuarentena. Cada vez vemos más personas que tienen ansiedad. ¿Y por qué pongo ansiedad y depresión? Porque muchas veces, y como terapeutas cognitivo-conductual lo decimos, muchas veces van de la mano. Puedo tener un paciente con ansiedad y rasgos de depresión, o puedo tener un paciente con depresión con rasgos de ansiedad, aunque no es en todos los casos, pero sí vemos muchos casos donde una persona empieza con ansiedad y sigue con la depresión. Nos dice, este dato es curioso y es importante mencionarlo, que el 29% de la población adulta tendrá o padecerá de algún trastorno mental durante su vida. Quiere decir que por lo menos el 14% de este 29% van a tener ansiedad. Hoy en día, la ansiedad está en el número 1 de la depresión. Quiere decir ¿cuál es la situación?